La conferencia que yo voy a tratar se llama Convivencia en la Diferencia y tiene que ver con la defensa de la Reforma Protestante. Porque a raíz de la celebración este año, si no lo saben ustedes, este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. En octubre 31 se cumplen los 500 años de que Martín Lutero colocó las 95 tesis, las clavó allí en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y eso es un acontecimiento muy importante para nosotros los evangélicos, herederos de la Reforma. Pero la celebración de los 500 años de la Reforma coincidió en el país con la reciente visita muy mediática y multitudinaria del Papa Francisco. Y a raíz de esa conjunción de los 500 años de la Reforma y de la visita del Papa Francisco, creo que esta conferencia ha cobrado mayor vigencia, pero al mismo tiempo exige una mayor reflexión y un mayor cuidado al tratarla, que eso es lo que procuré hacer cuando la revisé. Esta conferencia cae en el campo de lo que podríamos llamar la defensa de la Reforma, que es un aspecto de la apologética o de la defensa de la fe, muy importante para nosotros, las iglesias protestantes evangélicas, como lo dije, en especial por cuanto todavía somos minoría, y creo que durante un buen tiempo seguiremos siéndolo, en relación con la Iglesia Católica Romana, que por lo menos de nombre y a nivel popular aún constituye la fe mayoritaria de los colombianos. Eso tenemos que reconocerlo. Pero lo curioso es que mientras estuvieron en posición de abrumadora mayoría y contaron con el, en gran medida, arbitrario respaldo de la ley a través de una constitución que hacía de los no católicos y en especial de los evangélicos ciudadanos de segunda categoría, porque eso también es una realidad, el catolicismo se ensañó en sus ataques de todo tipo contra los evangélicos, desde las calumnias hasta ataques sistemáticos dirigidos contra la vida de los evangélicos. Eso no lo podemos olvidar, pasando por las ofensas verbales de todo tipo. Esa es parte de la historia de nuestro país. No es ningún secreto que la Iglesia Evangélica Colombiana también aportó su cuota de mártires y de sangre por causa de su fe. Y ahora que las condiciones pueden haber cambiado, no podemos dejar que estas cosas se borren de nuestra memoria tampoco. Pero ahora, eso es lo que me llama la atención, ahora que ya no somos una minoría menospreciada, sino somos una minoría ya significativa, y además que contamos con la protección de una nueva constitución, los católicos ahora se muestran ofendidos e irrespetados cuando los evangélicos aprovechamos los espacios ganados para exponer nuestras convicciones y nuestras diferencias de manera firme ante los católicos. Yo experimenté eso recientemente. Creo que voy a pasar ya a la siguiente diapositiva, donde vemos lo que estamos considerando, los dos representantes de los dos lados de este debate, porque es un debate. Y les decía que yo experimenté esta situación cuando en Facebook me pronuncié en mi perfil de Facebook sobre la venida del Papa. La cuestionaba un poco, cuestionaba el despliegue que se le daba con argumentos respetuosos, pero firmes, que ninguno de los católicos presuntamente ofendidos e irrespetados, porque todos salieron a atacarme diciendo que yo estaba irrespetándolos y los estaba ofendiendo. Pero ninguno se tomó el trabajo de tratar de responder con algún fundamento en el plano de los hechos, sino que la manera de defenderse fue posar de ofendidos. Me acusaron, como les digo, de irrespetuoso. Me acusaron de fomentar el odio. Como si esta controversia me la hubiera inventado yo y no tuviera ya 500 años de historia a partir de la Reforma Protestante. Claro, cuando estaban en posición mayoritaria ellos atacaban sin discriminar. Cuando ya alcanzamos algún espacio, entonces cualquier cuestionamiento que se les haga lo consideran un irrespeto y un fomentar el odio. Me parece que no estamos midiendo las cosas con el mismo rasero. En fin, parece ser que el llamado pensamiento políticamente correcto lo están esgrimiendo ahora los católicos para tratar de ponernos mordaza a los evangélicos, calificando como irrespeto y como discurso de odio cualquier cuestionamiento legítimo
que desde la óptica bíblica que caracteriza a la Iglesia Evangélica Protestante decidamos formular en contra del catolicismo, en el marco de una controversia que los cristianos sostenemos con el catolicismo desde que Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg hace 500 años. Y a mí, no sé a usted, pero a mí me parece que si se trata de honrar con argumentos los 500 años de la Reforma o de renegar de ella con nuestro silencio, dándole la razón a los católicos con ocasión de la visita del Papa, yo voy a optar por lo primero y no por lo último. Así me caigan todas las piedras al respecto. Controvertir con altura no significa irrespetar, ni ofender de ningún modo. La apologética es una disciplina que no puede temer a la controversia. No la busca, pero no la elude cuando es necesaria. Yo recuerdo a este respecto una frase de Walter Martin. Walter Martin pronunció esta frase, que es el fundador del Instituto de Investigaciones Cristianas. Creo que tengo que despicharla mejor. Ahí está. Walter Martin dijo: la controversia por causa de la verdad es un mandamiento divino. Por lo tanto, la convivencia civilizada de católicos y protestantes, que debemos fomentarla, en esa convivencia necesitamos nosotros también tener posiciones firmes. Compartir un espacio común no significa renunciar a nuestras diferencias, ni mucho menos eliminarlas del debate público en aras de una paz cobarde y carente de convicciones. No olvidemos que los cristianos no debemos ser fanáticos. Ustedes, aquí muchos debieron leer nuestra declaración de fe el domingo pasado. Y hay una cláusula, un numeral de nuestra declaración de fe que dice que los cristianos no debemos ser fanáticos, pero sí radicales. ¿Y qué significa eso? Significa que no debemos imponer nuestras ideas a otros por la fuerza, pero que sí debemos estar dispuestos a defenderlas hasta morir por ellas, si es necesario. Esa es la diferencia entre el radical y el fanático. Entonces no podemos sacrificar las diferencias doctrinales que en conciencia nos separan del catolicismo y nos impiden tener una comunión abierta con ellos. Pues si así lo hiciéramos, estaríamos diciendo que lo que Martín Lutero hizo hace 500 años no tiene ninguna importancia hoy. Ahora, estamos llamados a debatir más que a discutir las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un debate y una discusión? Alguien lo ha definido de este modo. Una discusión es un intercambio de ignorancias. Un debate es un intercambio de inteligencias. Estamos llamados a debatir más que a discutir nuestras diferencias, en un espíritu de amor, en un espíritu de respeto mutuo, exento de sectarismo de parte y parte, por la vía de los argumentos y de la persuasión que apelen de manera consistente a las Escrituras, a la tradición histórica de la Iglesia que armoniza con ellas y a los resultados concretos que cada teología particular, la católica o la protestante, haya traído a las sociedades que han implementado los principios implícitos en ellas. Y justamente es en relación con esto último que Loraine Boettner dijo algo que se cae de su peso. Él dijo: la mejor manera de descubrir los frutos prácticos de un sistema religioso es el examinar a las personas o al país donde por generaciones dicho sistema ha ejercido dominio indiscutible. ¿No es apenas algo obvio que se cae de su peso? Bueno, pues en este mismo sentido, un gran pensador colombiano como Nicolás Gómez Dávila, que para más señas era un católico nominal, aunque muy crítico de su propia iglesia, él dijo de manera contundente e incuestionable esta perla. Él dijo: la más clara demostración del fracaso de la colonización española, con su catolicismo romano incorporado, son las repúblicas suramericanas. Y lo dijo alguien nominalmente católico. Así que la defensa de la reforma podríamos emprenderla con solvencia, desde la sociología, desde la economía y desde la política. Desde ahí podríamos hacer una defensa de la reforma. Pero yo no soy ni sociólogo, ni economista, ni político, gracias a Dios. Lo digo por las tres, no solamente por la de político. Soy pastor y soy maestro de la palabra de Dios. Y he devenido últimamente también, y casi de manera inadvertida, en apologista. Y por eso me voy a
enfocar en la defensa de la reforma, fundamentalmente desde la óptica de la teología basada en la Biblia. En ese orden de ideas, la convivencia que promovemos con los católicos es parte de un lema que en Casarroca fomentamos. También lo debieron leer la vez pasada en la declaración de fe. Dice que nosotros practicamos este lema: con los cristianos unidad en la variedad, con los católicos y ortodoxos convivencia en la diferencia, y con los demás sistemas tolerancia en la distancia. Bueno, en relación con la convivencia que promovemos con los católicos como miembros de las tres grandes ramas históricas de la cristiandad con quienes compartimos el espacio, esa convivencia se basa en aquellas cosas que tenemos en común con ellos. Las tenemos. ¿Cuáles son? Miremos rápidamente las cosas que tenemos en común con los católicos. La creencia en el carácter inspirado y autoritativo de la Biblia. La creencia en los tres credos de la iglesia primitiva. Y la creencia en las decisiones de los 6 primeros concilios ecuménicos, que son los que defendieron y definieron con mucha precisión aspectos muy importantes de la doctrina de Cristo revelados en las Escrituras. Ese es el terreno común que tenemos con ellos. Pero partiendo de este terreno común y particularmente del que tiene que ver con la Biblia, que es el primer terreno común compartido, que ambos, católicos y protestantes, defendemos, partiendo de ese punto, los protestantes sostenemos una polémica con el catolicismo, que tiene que ver con el hecho de señalarles las doctrinas y prácticas católicas que no tienen fundamento bíblico, sino que traicionan más bien los contenidos de la Biblia, debido a que en realidad hay que decir que muy pocos católicos leen y conocen la Biblia que dicen honrar. Ahí comienzan las contradicciones en que incurren. Sino que en su lugar, ¿qué es lo que hacen? Los católicos aceptan sin cuestionar la tradición de su iglesia, sin intentar siquiera someterla a un examen crítico a la luz de las Escrituras. Y entre esas doctrinas tradicionales que ellos promueven y que nosotros cuestionamos desde la Biblia, encontramos la siguiente. Vamos a mirar también una relación rápida de esas doctrinas, las diferencias que tenemos con ellos. Entonces tenemos la legitimidad de la institución papal, es la primera de ellas. Es por eso que al margen de que tan carismático y tan íntegro pueda ser un papa cualquiera, porque le sacan a uno en cara, pero ¿cómo va a cuestionar al papa? Es que no estamos cuestionando a un papa en particular. Los evangélicos no cuestionamos a la persona como tal. Por eso es que al margen de lo carismático que pueda ser o no un papa y de lo íntegro, el punto es que nosotros no podemos estar de acuerdo con la institución papal, independiente del carácter personal de quien ocupe el cargo, porque consideramos que el cargo es en sí mismo ilegítimo y contrario a la Biblia. Ahí está nuestra disputa. Dicho de otro modo, si los papas fueran tan buenos cristianos como se presume, no serían entonces papas. Porque esta institución no tiene respaldo bíblico, sino que procede más bien del paganismo incorporado en la tradición. He establecido muchos estudios al respecto, sin mencionar la doctrina de la infalibilidad papal, que dice que el Papa no se equivoca cuando se pronuncia en temas de doctrina. Y eso coloca al Papa, un hombre falible, como cualquiera de nosotros, al mismo nivel de autoridad de la Biblia. Y eso es algo inadmisible para todo creyente auténtico. Podríamos seguir señalando otras doctrinas y prácticas correspondientes propias del catolicismo junto con la multitud de versículos o pasajes bíblicos de prueba en contra de ellas. Podríamos, por ejemplo, mencionar la creencia en la justificación por obras y no por la fe. El significado del bautismo y de la cena del Señor en la vida cristiana. La legitimidad bíblica de los demás sacramentos católicos. La vigencia actual del sacerdocio y la confesión auricular, la prohibición bíblica de levantar imágenes y la idolatría que se asocia a esas imágenes. Y podríamos mencionar también el censurable culto a María y a los santos, entre otras. Pero este es un ejercicio que puede volverse muy dispendioso y se puede volver muy árido para una conferencia como esta.
Ya se han escrito muchos libros al respecto, se ocupan en detalle de este asunto. Por lo tanto, a quienes les interesa ver estos puntos en detalle y con la debida calma, yo les recomiendo que compren alguno de estos libros. Yo recuerdo que leí uno que se llama El catolicismo romano a la luz de las escrituras, que es excelente y muy detallado al respecto. Y hay otro más popular que se llama ¿Cuál camino? También ese libro nos puede ilustrar sobre estas cosas. Así que no me voy a detener en esto. Yo lo que quiero más bien, en esta conferencia rápida, es refutar estas doctrinas y prácticas no desde la Biblia, sino desde los principios que defendió el protestantismo histórico. Porque la Reforma protestante tiene un lema, ese no cristianos evangélicos conocemos, y que es un lema muy breve. Ahí está el lema de la Reforma protestante. Es sola escritura, sola gracia, sola fe y sola gloria de Dios. Se le conoce como las 4 solas, a las cuales alguien añaden un solo, que es solo Cristo, al final. Vamos a ocuparnos de las 4 solas que identifican a los cristianos evangélicos. Comencemos por el primero. Vamos con el principio de sola escritura. Ese es el fundamento de la Reforma. ¿Qué significa? Es la pregunta. Este principio hace referencia a la fuente de autoridad final y definitiva que rige sobre la conciencia del cristiano. Para la época de la Reforma, y no ha cambiado mucho hasta el tiempo de hoy en el catolicismo romano, además de la Biblia, y muchas veces en oposición a la Biblia, el llamado magisterio de la Iglesia en cabeza de los obispos y del Papa con especialidad tenía tanta o más autoridad que las Escrituras mismas. Y se incurría entonces en una situación que el Señor Jesucristo ya denunció desde hace 2000 años, que el mismo Señor Jesucristo condenó contra los judíos de su época, que le daban más prioridad a las tradiciones de los rabinos que a las Sagradas Escrituras. Esa porción la conocen seguramente ustedes muy bien. Está en Mateo, capítulo 7, versículos 8 al 9 y versículo 13, que es en boca del Señor Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos de la época, que muy bien podríamos dirigirlo a los católicos de hoy. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Ahora, quiero aclarar algo. El principio de sola escritura significa darle a la Biblia el primer lugar de autoridad en todos los temas que ella aborda, en particular los que tienen que ver con la doctrina. Pero no significa que la Biblia tiene la última palabra en todos los temas abarcados por la cultura humana, ni mucho menos porque la Biblia no trata todos los temas abarcados por la cultura humana. Y tampoco significa que los cristianos únicamente pueden leer la Biblia para alcanzar un conocimiento cierto, seguro y confiable en cualquier asunto de su interés. En otras palabras, los reformadores consideraban que la Biblia es suficiente o es todo lo que necesitamos para obtener un conocimiento veraz y confiable en todos los asuntos que conciernen a la salvación y al propósito de relacionarnos con Dios en los mejores términos y la manera correcta en que debemos vivir en este mundo. Pero al mismo tiempo, los reformadores sabían bien que el contenido de la Biblia no es exhaustivo o completo, no es absoluto, no abarca todo lo que se puede conocer. La Biblia no deja entonces sin efecto ni a la ciencia ni a la filosofía, porque ese es un extremo al que se van a veces los cristianos. La Biblia le concede a ambas disciplinas un legítimo y amplio campo de maniobra para que se puedan desarrollar sin temor de que sus descubrimientos puedan poner en entredicho o llegar a contradecir lo que la Biblia nos dice en orden a la salvación. Algunos plantean una oposición inexistente entre ciencia y filosofía y les tratan de negar, con base en la Biblia, su autonomía a la ciencia y a la filosofía en sus campos de estudio. Así lo han planteado, lamentablemente, algunos
sectores un poco fundamentalistas del cristianismo. Así que hago esta claridad. Las posturas extremas son siempre inconvenientes. Porque, si bien es cierto que en desarrollo del principio de sola escritura, algunos han dicho que los cristianos debemos ser hombres de un solo libro. ¿Pero qué significa ser un hombre de un solo libro? Esa expresión lo único que quiere indicar es, como ya lo dije, la prioridad y la superioridad que la Biblia tiene sobre cualquier otro libro o lectura que el cristiano pueda emprender en su formación. Pero es un error igualar prioridad con exclusividad. La Biblia demanda prioridad, pero la Biblia no demanda exclusividad. La lectura de la Biblia no nos impone una prohibición sobre cualquier otro tipo de lectura diferente. No lo considera necesariamente algo peligroso o contrario a la ética cristiana. De hecho, creer que la Biblia demanda exclusividad es no haber entendido la Biblia. Y no haber entendido una exigencia que la Biblia hace por allá en 2 de Tesalonicenses, o primera tal vez, cuando dice que debemos estar preparados para someterlo todo a prueba, todo, y retener lo bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si hemos leído la Biblia y creemos que es la única lectura que nos está permitida, no la hemos leído bien. Hay que volver a leerla. Vamos con el segundo principio, sola gracia. Ese principio fue el espíritu de la Reforma, podríamos decir, la sola gracia. Pero una vez más, ¿qué significa? Gracia no es tan solo la cualidad que alguien tiene para hacernos reír o para divertirnos. Gracia es misericordia y mucho más que misericordia. El principio de sola gracia es el humilde reconocimiento de que Dios no nos debe nada y que no podemos obtener nada de Dios por nuestros propios méritos o esfuerzos, siempre precarios, siempre insuficientes para hacernos acreedores de su favor. De modo que Dios decidió concedernos su favor por gracia. Todo nos lo concede por gracia, en virtud de los méritos que Cristo hizo a nuestro favor, incluyendo, por supuesto, en primer lugar, la preciada salvación. Entonces tenemos el pasaje clásico de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Pero la gracia no opera únicamente en la salvación. La gracia opera en todos los aspectos de la vida humana. Eso era lo que creían los reformadores. Aún en la vida de los no creyentes y de los que atacan el cristianismo, ellos están vivos por la gracia de Dios. La gracia está en todo, todo en la vida, y la vida misma es algo de lo que disfrutamos por gracia y solo por gracia. La gracia no discrimina a nadie, ni siquiera a los que se vuelven contra ella. La gracia preparó el terreno para el siguiente principio, que es la sola fe. Porque la gracia no era más que otra forma de negar el papel que el catolicismo le había asignado en la doctrina y en la práctica a las buenas obras para llegar a ser salvos. Y el apóstol Pablo estableció el contraste. Él dice en Romanos 11:6, no podemos quedarnos con ambos. O es por gracia o es por obras, pero no se puede ambas. Dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. No podemos combinar gracia con obras, o es por gracia o es por obras. Pero no podemos combinarlas ambas, y los reformadores defendieron la prioridad también que la gracia tiene. Vamos a pasar al tercero de los principios. El tercero de los principios es la sola fe. La fe se convirtió, la sola fe, o más exactamente, la justificación por la fe sola, se convirtió en el emblema doctrinal más distintivo de la Reforma. Lutero era un hombre sensible, un hombre piadoso, un hombre brillante, y como tal era consciente como el que más de que la justicia de Dios lo dejaba a él irremisiblemente culpable de pecado y en un estado de perdición y condenación absoluta y eterna. Sin importar cuánto se esmerara por alcanzar la aprobación de Dios, Lutero sabía que nunca lo lograba. En otras palabras, él fue consciente como el que más de que la justicia humana siempre era precaria,
siempre era insuficiente y que nunca, ni siquiera en el mejor de los casos, alcanzaría los estándares y los requerimientos de la justicia divina. Y Lutero se hallaba agobiado por esta conciencia de estar bajo condenación. Mientras se hallaba agobiado por el peso de su conciencia culpable, a pesar de que era un monje de conducta intachable, porque Lutero no era ningún pecador laxo y entregado a sus impulsos sensuales, ni mucho menos, era un hombre con mucha disciplina. Mientras se encontraba así, Lutero se vio empujado, más que todo se vio empujado a estudiar la epístola a los romanos y a luchar allí por ver la conexión entre la justicia de Dios y la fe. En este pasaje clásico de Romanos 1:17 que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él se preguntaba cuál es la conexión entre la justicia de Dios y la fe. Se devanó los sesos, oraba y pedía comprensión al respecto. Y fue así como en medio de su agonía, iluminado por Dios, llegó a descubrir que la conexión entre la justicia de Dios y la fe se lograba establecer y adquiría sentido si dejaba de interpretar la expresión la justicia de Dios como la justicia por la cual Dios es justo y que como tal castiga al pecador, sino si se comienza a interpretar como la justicia de Cristo que Dios nos provee y abona a nuestra cuenta, a la cuenta de los pecadores, para declararlos justos en el tribunal de Dios cuando los pecadores colocamos arrepentidos nuestra confianza y fe sin reservas en lo hecho por Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Cuando él interpretó la frase la justicia de Dios de ese modo, todo cayó en su lugar. Todo tuvo sentido y dice él literalmente que las puertas del cielo se abrieron para él. Y logró eliminar esa sensación y sentimiento de culpa. El resultado de este ejercicio lo describe también el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, con estas palabras muy claras. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sola fe significa entonces que las buenas obras no cuentan a la hora de ser justificados, en evidente enfrentamiento con la teología de Roma, con el catolicismo, en la que las buenas obras fueron cada vez desempeñando un papel más determinante y bíblicamente insostenible en la justificación del creyente. Así que el catolicismo terminó degradando la práctica de la fe a un mero moralismo de religioso de buenas obras, que terminó despojando al cristianismo de su gloria y de su carácter singular. Ese moralismo religioso, mencionémoslo rápidamente, alcanzó su más grosera expresión en la abierta promoción que Roma hacía del culto a las reliquias y la consecuente apelación a los méritos de los santos o de los grandes hombres de fe de la historia de la Iglesia, con cuyos méritos se pretendía suplir las faltas personales de los creyentes rasos y así poder cumplir con la cuota de buenas obras que presuntamente requería Dios para poder ser exonerados del castigo y la condenación eterna. Entonces Roma comenzó a promover la idea de que el creyente raso podía echar mano de una especie de ahorro, entre comillas, o un tesoro de buenas obras que estaría a disposición de los creyentes en lo que se conoce en el catolicismo como las obras de supererogación. Las obras de supererogación por las que supuestamente Cristo y todos los personajes de la santoral católica habían hecho méritos más que suficientes para satisfacer de sobra la justicia divina para ellos y para todos nosotros. Y ellos ponían entonces al servicio de que lo pudiera requerir ese tesoro de buenas obras. ¿Y cómo se accedía a ellos? A través de las reliquias. Había que hacer peregrinajes a los lugares donde había reliquias, había que tocarlas, había que orar a ellas, había que dar limosnas en esos lugares. Y las reliquias eran algo grotesco, eran a veces huesos o trozos de carne momificada que supuestamente había pertenecido
a los santos y con tocarlas entonces se accedía a ese tesoro y se podía llegar a justificarse. Como si eso no fuera suficiente, ya bastante primitivo y medieval, con el fin de recaudar fondos para sus onerosos, ostentosos y faraónicos proyectos de construcción, Roma decidió emprender campañas de venta de indulgencias. Perdón, aquí se me fue larguísimo. Ahí. Campañas de venta de indulgencias por las cuales se podía comprar el acceso a la salvación, no solo para el comprador de turno, sino si se pagaba lo suficiente para todos sus familiares ya fallecidos y recluidos en el purgatorio. E incluso si se pagaba más aún, se podía compensar de antemano la eventual comisión de pecados en el futuro por parte del comprador. Esto era lo que se conocía como indulgencias plenarias. O sea, cómprate una indulgencia plenaria y puedes pecar de por vida sin problema. Y fue una de esas campañas, liderada por el dominico Juan Tetzel, quien había sido delegado por el Papa para llevar a cabo esa campaña en la Alemania de Lutero, la que indignó de tal modo al monje alemán que fue el detonante para encender la Reforma protestante y lo llevó a hacer su protesta con las 95 tesis que sometió a consideración en la Catedral de Wittenberg. La doctrina de la justificación por la fe pone al cristianismo en una categoría aparte. Lo pone en una categoría aparte, por encima de todas las demás religiones, por encima de la engañosa creencia común al resto de religiones que alimenta la ilusión de pensar que en el balance final, si logramos que nuestras buenas obras pesen más que nuestras malas obras, Dios no tendrá en consecuencia más remedio que absolvernos y concedernos su favor, imaginando con pasmosa ingenuidad que al final lograremos que la balanza se termine inclinando hacia el lado deseado. ¡Qué ilusos! Y que con base en ello, Dios estará, como digo, obligado a salvarnos. Pero nada hay más alejado de la verdad tal y como se revela en la Biblia y en Jesucristo. Y fue esa situación la que llevó a Lutero y los reformadores a sostener que la justificación por la fe es la doctrina sobre la cual la iglesia se apoya o se cae, y a no estar dispuestos a negociarla bajo ninguna circunstancia. Pero por último, encontramos la sola gloria de Dios. Esta sería el fin perseguido por la Reforma, la sola gloria de Dios. A través de todos los demás principios que hemos venido mencionando se perseguía el fin. ¿Cuál es? La sola gloria de Dios. La sola gloria de Dios significa, por una parte, que el crédito en la salvación del hombre es por completo de Dios, sin que el ser humano pueda jactarse de algo en el proceso, como si hubiera algún mérito de nuestra parte en el asunto. En otras palabras, que en la salvación del hombre toda la gloria le corresponde a Dios y tan solo a Él. Pero la frase sola gloria de Dios va más lejos que esto, y significa también que la vida cristiana entera debe girar alrededor de la gloria de Dios, porque en último término esta vida no se trata de ti y de mí, no se trata de nosotros. En último término esta vida se trata siempre de Él, se trata de Dios, y no podría ser de otro modo, porque el único fundamento para la dignidad humana es la gloria divina. Si le negamos a Dios su gloria, nos negamos la dignidad humana. Lo dijo en frase contundente R.C. Sproul: si no hay gloria divina, no hay dignidad humana. Así que si no le das a Dios la gloria, olvídate de tu propia dignidad. En consecuencia, los protestantes sostenemos que la máxima revelación de la gloria de Dios en la historia humana se vislumbra a través del velo de la humillación que caracterizó el paso por la tierra del Verbo, o Hijo de Dios hecho hombre. Si no, leamos qué dice Juan. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese personaje humilde está la gloria verdadera. En Jesucristo, humillado
hasta hacerse hombre y hasta morir en la muerte de cruz, está la máxima expresión de la gloria de Dios. Por lo tanto, la gloria verdadera, la que perdura sobre todo, es la que se obtiene en el camino de Cristo, de la humillación y el servicio, dando de este modo cumplimiento a la declaración del apóstol para todos nosotros los cristianos. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Dicho de otro modo, la frase sola gloria de Dios significa que la verdadera gloria solo podremos obtenerla por referencia y por participación en aquel, con mayúscula, que la ostentaba en sí mismo, en grado sumo y por derecho propio, y que se llama Jesucristo, Dios hecho hombre por nosotros. Como lo dijo el doctor Alfonso Ropero en uno de sus libros, él dijo: la gloria del hombre consiste en ser luz y reflejo del ser divino, la participación en el ser mismo de Dios, que es nuestro ser más auténtico, lo más propio de nosotros mismos. Aquí tenemos esos 4 principios expuestos de manera muy rápida. Pero si me preguntaran, ¿cuál es en una palabra, la diferencia doctrinal y práctica más significativa entre la iglesia protestante evangélica y la católica romana? Les diría sin vacilar que es esta palabra: conversión. Conversión. Observemos cómo en los mensajes dados por el Papa en su reciente visita, por estimulantes y correctos que pudieran sonar desde la óptica cristiana, y por más entusiasmo que pudieran despertar en cuanto a la posibilidad de transformar favorablemente a nuestro país y cambiar nosotros mismos, convirtiéndonos en mejores personas, en todos esos mensajes brillaron por su ausencia las referencias a la necesidad de la conversión, lo cual no debería extrañarnos, porque la gran deficiencia histórica en el sermón o en el discurso católico es la referencia a la necesidad de la conversión a Cristo. Y la experiencia de la conversión es central, fundamental en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos botones de muestra. Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Vamos con otro. También de Ezequiel 33:11. Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? La maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Ahora, este mensaje no cambia en el Nuevo Testamento. Miremos el Nuevo Testamento. Allí encontramos en Hechos, capítulo 3, versículo 26. Cuando Dios resucitó a su siervo, y sabemos de quién está hablando, lo envió primero a ustedes, para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Y por último, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 17 al 18, dice, hablando de Pablo: te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y termino con esto. Estoy muy bien de tiempo. En su excelente libro, porque es muy bueno, lo acaba de lanzar de nuevo el doctor Alfonso Ropero, que se llama La vida del cristiano centrada en Cristo. Se lo recomiendo ampliamente. El doctor Alfonso Ropero le dedica todo el segundo capítulo de este libro, cuyo título ya es muy diciente, La vida del cristiano centrada en Cristo. Todo el segundo capítulo se lo dedica a la conversión. El segundo capítulo se llama El llamado a la conversión. Y en él nos dice esto: si se puede usar una palabra sola para describir el comienzo de la vida cristiana, esa palabra es conversión.
Ella es la raíz y el fundamento de la vida cristiana. Encierra el secreto del encuentro con Dios en Jesucristo, asumido como una experiencia determinante para toda la vida. Significa dar un salto adelante, entrar en la nueva alianza, aferrar este reino que ha aparecido, entrar en él a través de la fe. Pero enseguida hace la siguiente advertencia que creo que los católicos no han tenido nunca en cuenta, o muy pocos. La advertencia es esta. ¿cuándo se ignora qué? La conversión. O se relega a un segundo plano, se corre el riesgo, escuchen esto, de caer en la ilusión de ser cristiano sin serlo. Para concluir diciendo otra verdad de apuño. Todos los periodos de avivamiento general de la iglesia, es decir, de despertares religiosos, han coincidido con el énfasis puesto en la conversión o la necesidad del nuevo nacimiento. Es por eso que estoy convencido de que más allá de las diferencias doctrinales que ya he señalado y que podríamos debatir con los católicos desde la Biblia con toda ventaja de nuestro lado, el meollo del asunto es la ilusión de la gran mayoría de católicos, religiosos o no, de ser cristianos sin serlo. Ser cristianos sin serlo, porque no han experimentado la conversión a Cristo, que es la que nos califica como cristianos auténticos. Y mientras no pasen por este punto de quiebre o de inflexión, mientras no pasen por este antes y este después, mientras no pasen por esta experiencia vital y fundamental de encuentro personal con Cristo, en humilde rendición, arrepentimiento y fe, todas las palabras bonitas dichas por el Papa no dejarán de ser más que buenas intenciones frustradas y nada más. No dejarán de ser palabras que se llevan el viento y que nos ilusionan y nos entusiasman durante la semana de su visita. Y nada más. Por eso, a los católicos no hay que intentar llevarlos a cambiar de religión, ni a sustituir el rótulo de católicos romanos por el de protestantes evangélicos. Lo que hay que hacer es orar por ellos, para que experimenten la verdadera conversión a Cristo y pedirle a Dios sabiduría para conducirlos a ella. Lo demás es arandela y añadidura. Y llegará de manera fluida y natural. Caerá todo en su lugar cuando hayan experimentado la conversión. En esto consiste, creo yo, la defensa o apologética de la reforma. Y con esto termino.